¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Esta noche hay mucha información. Vamos a hablar de Nicaragua. Estos 36 opositores detenidos. Hablamos con la madre de uno de ellos, Lester Alemán. La situación es sumamente precaria para estos detenidos. Ya le voy a dar los detalles más adelante. Dura, muy dura la situación y el testimonio. También vamos a hablar de otra situación igualmente dura, que tiene que ver también con prisión, pero en esta ocasión de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Cumple 6 meses en prisión. La CIDH dice que su solicitud de medidas cautelares, y los voy a citar, abro comillas, se encuentra en análisis. Voy a hablar con su abogado, Luis Guillén. Pero antes de todo esto, vamos a California a hacer seguimiento de lo que ayer le presentaba. ¿Se queda o se va el gobernador Gavin Newsom? Vamos para allá. Hoy es día de elección, de destitución o de revocación de mandato en California. Las urnas cierran a las 11 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, cuando serían las 8 de la noche, hora de la costa oeste, es decir, la hora de California. Solo entonces se sabrá si los votantes californianos decidieron que el gobernador Gavin Newsom debe mantenerse en su puesto o si por el contrario optaron por destituirlo y reemplazarlo por un nuevo gobernador elegido de entre una lista de 46 candidatos. A ver, si el 50% o más vota no, es decir, no remover a Newsom, se queda. En cambio, si la mayoría vota sí remover a Newsom, pues se va. Y en esa decisión tienen mucho que decir los latinos, que representan el 30% de los votantes del estado. 30% solo con los latinos. Ya tendría una gran ventaja, ¿no? Pero bueno, vamos en vivo hasta Los Ángeles. Allá está Jacqueline Hurtado, que ha estado todo el día y desde ayer, por supuesto, con nosotros haciendo la cobertura de esto que pues puede cambiar en definitiva la trayectoria política y también muchos de los planes que hoy se implementan en temas de COVID, por ejemplo, si se fuera el gobernador Newsom por decisión de los californianos. ¿Qué dicen los sondeos? Jacqueline, buenas noches. A esta hora, por supuesto, y algo muy importante, ¿qué podemos hablar de la participación? Porque había temor de que pues no estuvieran motivados para hacerlo. ¿Cómo están las cosas, Jackie? ¿Qué nos puedes adelantar? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Pues te comento que en menos de una hora van a cerrar las urnas y hemos visto en el transcurso del día que han llegado cientos de miles de personas a las urnas para emitir su voto. Ellos saben la importancia de esta votación, pero también lo que vimos es que también llegaron los latinos y eso es lo que dicen los expertos, que necesitan llegar los latinos para emitir su voto para que Gavin Newsom se pueda quedar en su cargo. Y la pregunta que se están haciendo el día de hoy, Fernando, es simple. ¿Se queda Gavin Newsom en su cargo, sí o no? Si sí, entonces pueden elegir a otra persona. Sabemos que Larry Elder es el aspirante que lleva la delantera. Hay 46 candidatos que aspiran a la gobernación, así que esa es una pregunta simple que tienen que contestar los californianos. Y hay que recordar que esta elección de destitución comenzó antes de que comenzara la pandemia en el 2020, porque ellos no estaban contentos con la situación aquí del Estado Dorado, el estado más grande de la nación. Y una de las personas que empezó esta destitución, Fernando, se encuentra aquí con nosotros, Mike Netter. Mike Netter nos estaba comentando que ellos ya estaban cansados de la situación aquí en California y él y 3 compañeros empezaron esta petición a colectar firmas y pues empezó a avanzar y sabemos que pues en gran parte muchas personas firmaron esta petición por la pandemia, cómo estaba manejando la situación el gobernador. Pero para hablarnos un poco de eso, hay que preguntarle a Mike Netter. Mike, what motivated you to present this recall? ¿Qué te motivó presentar esta destitución contra el gobernador? Gavin Newsom was not paying attention to the average person in California. He was paying attention to the rich people, and he was paying
attention to the criminals, but the average hardworking person who ran a small business, who works every day, is not getting the attention that they should from Gavin Newsom, and that's what started it. Fernando, él acaba de decir que Gavin Newsom, el gobernador, no le estaba poniendo atención a las personas comunes, él solo le estaba poniendo atención a las personas de dinero, a los ricos, y es por eso que ellos decidieron presentar esta petición. Governor and the Democratic Party have said that this is a Republican recall. Is it a Republican recall? No, the people that started the recall, like myself and Orrin Heatley, are not part of the Republican infrastructure. We're average people. And in fact, all people of all diversity, churches signed the recall, and over 35% of those that signed it were Democrats and independents. Dijo Fernando que esta no es una elección de destitución de los republicanos, sino que más de 35% de las personas que firmaron esta petición eran demócratas y también independientes, y es por eso que la presentaron. Pero te comento aquí, thank you, Mike, for being with us and talking to us. Lo que han dicho que va a jugar un papel muy importante, como te mencionaba Fernando, es el voto latino. ¿Pero por qué? Porque dicen que ellos es más, el porcentaje es arriba del 30% de los votantes latinos, y es por eso que juega un papel muy importante. Pero hay que escuchar qué es lo que dicen los expertos en cuanto a esto. Muchas de estas elecciones la comunidad latina no hace por salir a votar, porque acostumbran más a salir a votar cuando es a presidente. Es casi a la donde salen a votar. Pero es por eso que nosotros como Chicla Acción Fan estamos saliendo, les estamos diciendo que salgan a votar, porque esta es una elección muy importante en la que no queremos que nuestro gobernador se salga. Llegamos aquí o somos criados aquí y no votamos. ¿Por qué? Porque es el sistema. Pensamos que el sistema no es para nosotros, entonces no participamos. Tenemos que cambiar eso, porque ya somos California. Somos 40% del estado. Somos la mayoría de estudiantes en los distritos escolares. Somos el futuro de California, está en nuestra mano. Fernando, y te comento que no se van a dar a conocer los resultados hasta que cierren las urnas, y las primeras boletas que van a ser contadas son las que se enviaron hace un par de semanas. Hay que recordar que el condado de Los Ángeles tiene el porcentaje más grande de todos los votos en todo el estado de California, así que vamos a estar siguiendo esta contienda muy de cerca para ver si Gavin Newsom se queda o se va. Ahora regreso contigo. Así es, Jacqueline Hurtado en vivo desde Los Ángeles. Por supuesto, vamos a estar muy al pendiente del resultado. Esto podría darse esta misma noche, después de las 11 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos, que sería las 8 de la noche, hora de la costa oeste, cuando estarían cerrando precisamente ya la votación, las urnas, y se podrían ver los primeros resultados en el transcurso de los siguientes minutos a las 11, hora del este de los Estados Unidos, 8, hora de la costa oeste de los Estados Unidos. Jacqueline, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con eso. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluLesterNica. El hashtag es ConcluLesterNica, Nica de Nicaragua, por supuesto, y Lester alemán, de quien estaremos hablando concretamente. Son muchos más, pero el caso de Lester es el que atendemos hoy. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. Es que en los últimos meses se lo hemos venido reportando aquí, hemos hecho varios programas en torno a esto. El régimen de Ortega Murillo ha detenido al menos a 36 opositores. Estoy hablándole, del ámbito político, ¿no? Porque hay quienes aseguran que son muchos más, son 130 o más los que estarían, si sumamos a esto periodistas, etcétera. Pero al final de cuentas, en el ámbito concretamente político, al menos 36 opositores están
detenidos por el régimen Ortega Murillo. Entre ellos, ¿quién está? Está el líder estudiantil Lester Alemán. Usted lo conoce muy bien, si no le voy a recordar. Lester Alemán confrontó directamente en esas reuniones que hubo precisamente para llegar a tener un diálogo con el régimen. Enfrentó a Murillo y a Ortega frente a todos los presentes en estas reuniones. De ahí es que cobró relevancia y bueno, a final de cuentas también fue señalado. Voy a presentarle ese momento más adelante para que usted lo recuerde. Recientemente la Alianza Universitaria Nicaragüense, AUN, denunció ante la comunidad internacional el deterioro de la salud física y también mental de Alemán. Dicen que la condición de Lester Alemán es grave y preocupante. Según el comunicado, Alemán habría estado sometido a duros interrogatorios y a tortura psicológica. Además, una persona cercana al líder estudiantil dijo a CNN que lo vio extremadamente delgado y deshidratado. Por momentos, aseguró esa fuente, era incapaz de mantenerse en pie. Alemán está detenido desde el 5 de julio. El 2 de septiembre, la Fiscalía lo acusó formalmente de conspiración contra la integridad nacional. Lo investigan, dicen, por ser uno de los supuestos cabecillas de la toma y destrucción de 2 recintos universitarios en Managua y por delitos que habrían sido cometidos durante las protestas de 2018. A ese momento es al que me refiero, que el gobierno califica como un intento fallido de golpe de Estado. Imagínese usted las declaraciones de este régimen. Sin embargo, en un video grabado antes de su detención, Alemán rechazó cualquier participación en acciones contra la soberanía. Por supuesto. En CNN nos comunicamos con el Ministerio de Gobernación para conocer su reacción, pero como siempre, seguimos sentados esperando respuesta, porque no tienen ni qué responder. Sin embargo, para muchos era obvio que Lester Alemán iba a terminar en la cárcel. Ya muchos lo anticipaban. Es una figura demasiado incómoda para el régimen, sobre todo después de eso que le decía yo, este momento, este duro enfrentamiento con Ortega durante una sesión del diálogo nacional. En mayo de 2018, recuérdelo usted. Mire. Presidente, conocemos la historia, no la queremos volver a repetir. Usted sabe lo que es el pueblo, dónde radica el poder, en el pueblo. El pueblo está en las calles, nosotros estamos en esta mesa exigiéndole el cese a la represión. Sepa esto, ríndase ante todo este pueblo. Pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero se lo pedimos que ordene el cese al fuego ahorita mismo. Liberación de nuestros presos políticos. No podemos dialogar con un asesino, porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio. Y así se ha calificado. Y en ese momento le doy la bienvenida precisamente a la persona que seguramente más está sufriendo con la situación de Lester Alemán. Le doy la bienvenida a su madre, a Lesbia Alfaro, quien me acompaña y decidió hablar conmigo y yo se lo agradezco mucho, le agradezco mucho la confianza. Doña Lesbia, siento mucho la situación que está atravesando, siento mucho lo que informan acerca de la situación de Lester. Y pues aquí estamos para escucharla. Yo quisiera que usted nos diera más información, que es la que puede tener más información, a pesar de que prácticamente no les dan nada precisamente de eso, de información. Doña Lesbia, bienvenida. Mucho gusto. Buenas noches, gracias por darme la oportunidad, ¿verdad?, de denunciar lo que está viviendo mi hijo y estoy viviendo yo como madre. ¿Verdad? Él fue apresado el 5 de julio y a mí me dieron la visita, ¿verdad? La primera visita el 1 de septiembre. Pues desde ese día vivo más triste, ¿verdad?, de lo que estoy. Porque él como que se sorprendió al verme y me miraba así como oído, una mirada triste. Yo me sorprendí, pero no le di a conocer nada a él. De verlo, ¿verdad? Me impactó de verle su cara
tan demacrada, tan delgadito más de lo que es. Y entonces él me decía, mami, ¿tú estás bien? Y yo, sí, viejito lindo, yo estoy bien. ¿Pero segura que tú estás bien? Sí, papá, estoy bien. Y le digo yo, ¿qué te pasa? ¿Qué te sientes? ¿Cómo estás de salud? Entonces me dijo, se me ha agudizado más el reflujo, porque él tiene como 4 años y medio de padecer de un reflujo, porque él tuvo una bacteria en el estómago, que es el Bacteria. Y eso le dañó más la atención, ¿verdad?, en la clandestinidad, porque a partir de mayo, pues, a él se le privó su vida, ¿no? Andar en la clandestinidad, estresado y de todo. Entonces me dice, sí, se me ha agudizado, pero le digo yo, ¿y te ha visto el médico? Recién venido, me dice, y es cierto, pues, yo recibí, me mostraron, no la recibí, me mostraron una receta. Y bueno, y le pregunté, papá, ¿pero no te han golpeado? Me dijo, no me han golpeado. Pero me dice, la comida es poquita, me dice, y me hace daño lo que me dan, pues, en la mañana, por la tarde, a mediodía. Es mala la comida y es muy poquito. Y eso me hace daño mi estómago. Entonces le digo yo, ¿y has salido al sol? Y me dice, una vez. Más me dice las interrogaciones, que son de 2 a 3 veces al día. Donde duermen, yo le pregunté, me dijo que en una loseta, una colchonetita, que es pequeño el espacio, la luz, ¿verdad?, que no se las apagan, una luz fuerte, y que sí, pues, estaba acompañado con otra persona. Bueno, porque nos dieron poquititos minutos, ¿verdad? Pero a los 8 días de mi visita, el jueves 9 días, se presentó por primera vez a la audiencia su abogado. Y resulta que cuando el abogado, pues, lo vio y salió de ahí de la audiencia, yo estaba esperando cómo lo había visto y me dijo, no, Lester, lo vi bien mal. Porque cuando él se tenía que poner de pie ya que había terminado la audiencia, Lester no pudo. Y yo acudo a él y le digo, Lester, ¿qué te pasa? Dice que le dijo, doctor, me cuesta levantarme y mis piernas se me entumen. Entonces vino él y ayudó. Hasta para firmar, dice, se le dificultaba en su mano. Y le dijo, pero Lester, ¿qué pasa? Es que no sé, le dice, si será de hambre, deshidratación, porque yo le encontré su voz bien deshidratada, ¿verdad? Le escuché su voz y el abogado igual dice que le encontró su voz deshidratada también. Y entonces, pues eso es muy preocupante, ¿verdad? De lo que es lo que le podrán estar haciendo a mi hijo, pues. Entonces, el domingo 11, a mí al mediodía que yo voy a entregar el agua, porque solo agua, por allá nos reciben, ¿verdad?, algún Gatorade o algún electrolitro, pero él me dijo que no se lo daban, que por allá le daban algunos. En los 58 días me dijo que había recibido 2 Gatorade y 2 Aloe. Y me dice el oficial, anda en que anotar. Sí. Lester necesita, me dice, unas pastillas. ¿Cómo se llaman esas pastillas? Volaria. Entonces le digo yo, mostrame, sí, dame receta médica. No, me dice, no, la mandaron a pedir, pero quien la mandó a pedir no me contestó el oficial, sino que anote, me dice. Ya anoté yo y le digo yo, pero esto tiene miligramos, ¿cada cuánto se la va a tomar? Y entonces pues me dijo que no sabía. Entonces yo las anoté, pero yo insistí, ¿verdad? Fui por la tarde el domingo, fui el lunes por la mañana, por a mediodía, ¿sí? Dígame. Perdón que la interrumpa. Perdón que la interrumpa. Odio hacer esto. Perdón que la interrumpa. Tengo que ir a una pausa comercial. Regreso para seguirle escuchando, para saber qué pasó con el medicamento de Lester. Y finalmente también preguntarle si usted teme por la vida de su hijo. Por cómo está viendo las cosas, teme por la vida de su hijo. Me lo dice todo después de la pausa. Estoy hablando con Lesbia Alfaro, es la madre de Lester Alemán.
desde allá, desde Nicaragua. Regreso en un momento. Continuamos conversando con Lesbia Alfaro, es la madre del líder universitario opositor Lester Alemán, quien se encuentra como más de 130 personas detenida por el régimen Ortega Murillo. Me decía doña Lesbia, finalmente este medicamento que estaban tratando de hacerle llegar a Lester, ¿qué pasó con eso? ¿Se logró? Entonces, hasta ayer por la tarde ya me dieron la información, porque yo pedía pues que me dieran de cómo se las iba a tomar, de cuántos miligramos. Y entonces hasta ayer por la tarde el oficial llamó y por teléfono dijo de que sí, iba a necesitar 30, que se iba a tomar una a diario y por un mes. Pero mi pregunta es, a mí no me consta si lo valoró un médico. Yo lo que pido es que me dejen pasar un médico o que el médico que está allí, si es que hay médico ahí, pues que me dé alguna respuesta de mi hijo, qué condiciones y el por qué. Por supuesto. Mi hijo, sí, porque vea, yo leí el nombre de esa pastilla, yo la busqué y dice que es para vértigo. Entonces, vértigo o mareo. Y entonces, pues no sé de qué le depende a mi hijo, ¿verdad? Yo temo por su vida. No sé de qué le depende ese vértigo. Porque mi hijo entró, cuando me lo secuestraron de mi casa, mi hijo, un hombre fuerte, un chavalo fuerte. Y para 23 años, que esté ya con problemas para caminar, que se le duerman sus piernas, es porque o tiene tortura física o temo que le den alguna sustancia, qué sé yo, en la comida o en lo poco que le puedan dar. Yo temo por la vida de mi hijo. Lo que le pido, por favor, ¿verdad? Yo ya hablé con la Cruz Roja Internacional, con lo que es la Iglesia Católica, pero ellos han hecho, dice, sus peticiones, pero no hay voluntad de que den respuesta, porque ahora todos están con un peso que todo el mundo se queda sorprendido y salimos, ¿verdad?, desconsolados de ver a todos, ¿verdad?, con ese peso, me imagino que todos están así, con ese color pálidos. Y entonces, pues yo pido médicos y que se nos deje pasar tan siquiera sus alimentos, que nosotros se los llevemos, por favor, el alimento ahí donde están, que no sigan abusando de ellos, de los derechos, de los deberes de un preso, ¿verdad? Y a nosotros también como familia, que se nos den la visita cada 8 días, a lo que estipula cada 8 días o cada 2 semanas, la visita para ver a nuestros presos. Y sí vuelvo a repetir, temo la vida de mi hijo, porque no sé qué puede estar pasando. La mayoría de los casos, como lo decía doña Lesbia Alfaro, de aquellos familiares que pudieron visitar a los prisioneros en el Chipote, en la cárcel Chipote, reportan situaciones muy similares. Todos hablan precisamente de estos intensos interrogatorios 2 o 3 veces al día, un tema también de alimentación, el tema de la exposición al sol, que es prácticamente nula, y que en las noches les dejan prendida la luz, lo que impide que puedan dormir. Todo esto es parte de una tortura a nivel psicológico, por supuesto. Doña Lesbia Alfaro, en cualquier Estado de Derecho, en cualquier país democrático, la solicitud de que se haga una evaluación médica a su hijo tendría cabida de inmediato y que le dieran los resultados de inmediato y que se le atendiera acorde de inmediato. Además, las visitas regulares a las que tienen derecho ellos como detenidos y ustedes como familiares. Desgraciadamente estamos frente a lo que define el propio secretario Almagro como una dictadura, Eso es lo que hay. Ya Naciones Unidas se ha manifestado, ya Michelle Bachelet ha hablado, ya ha exigido, pero parece que a Ortega y a Murillo no les importa.
Y habría que pensar en crímenes de lesa humanidad y habría que pensar en la Corte Penal Internacional de La Haya. Y ahí es que entonces tiene que levantarse la legislación internacional y los legisladores y los abogados, los hombres de leyes, para llevar esto ante una Corte Penal. Porque lo que está pasando no tiene límite y no hay quien lo controle. Y se ha hablado y se ha repudiado y se han enviado comunicados y seguimos escuchando esta tragedia y el sufrimiento de usted como madre del Lester alemán y de 130 o más opositores que están así y están detenidos y nadie sabe nada. Yo le envío todo mi cariño a doña Lesbia, vamos a estar al pendiente, espero que después de haberla escuchado en este testimonio tan desgarrador y tan doloroso, haya algún movimiento, haya fuerza precisamente de la comunidad internacional para que esto cambie. Ojalá tengan los pantalones en la comunidad internacional. Lo que quiero pedir, ¿verdad? Lo que quiero pedir, no más tortura para los presos políticos. No más tortura. Yo como madre pido, ¿verdad? No más tortura y que se ponga la mano en su conciencia, ¿verdad? De que nos dé la libertad porque son inocentes, todos son inocentes. Libertad inmediata es lo que pidió la alta comisionada de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La liberación inmediata. Vamos a ver si esto ocurre o no. Le mando un abrazo, doña Lesbia, todo mi cariño. Buenas noches. Gracias Fernando, muchas gracias y bendiciones y buenas noches. Gracias, bendiciones también. Era doña Lesbia Alfaro, es la madre del Lester alemán, imagínense usted. Tengo una noticia en seguimiento, vamos. En seguimiento, el fiscal general de Haití pidió que se presentaran cargos contra el primer ministro Ariel Henry con relación al asesinato el 7 de julio del presidente Jovenel Moïse. El fiscal también solicitó que se le prohibiera a Henry salir del país. La reacción de Henry no se hizo esperar y el primer ministro ordenó el despido del fiscal, quien preparaba cargos en su contra. No está claro si el primer ministro tiene la autoridad, ¿no?, para llevar a cabo esa destitución. Hasta ahora la investigación del magnicidio ha arrojado decenas de sospechosos, pero las autoridades continúan buscando al autor intelectual del crimen. Mientras eso pasa en Haití, le tengo también otro seguimiento. En Guatemala renunció la ministra de Salud, Amelia Flores. De acuerdo con el breve comunicado en el que se informó la decisión, Flores deja el ministerio por razones de índole personal. La funcionaria permanecerá hasta el 16 de septiembre en el cargo que ocupó desde el 18 de junio de 2020. El proceso de transición ya se inició en el Ministerio de Salud y Francisco Coma será el nuevo titular de esa cartera. La renuncia de la doctora Flores se da semanas después de una serie de manifestaciones en Guatemala por el manejo de la pandemia y de otras cosas también, por supuesto, no nada más de la pandemia. Ahí están esas dos noticias de seguimiento. Regreso entonces después de la pausa con Bolivia. A ver, ¿hasta cuándo es que va a responder la CIDH? La CIDH dice que la solicitud de medidas cautelares ya la tiene, que se encuentra en análisis. ¿Pero cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Tiene alguna fecha límite o no? Porque Yanine Áñez ya cumplió 6 meses en prisión, ¿eh? Voy a hablar con su abogado, Luis Guillén. En serio, los diálogos en México entre parte de la oposición venezolana y el régimen de Maduro se parecen más a una tragicomedia que a una negociación política seria. Según pasan los días, se ponen sobre la mesa ideas, las ideas más descabelladas. La última y más brillante de todas es de autoría de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Oficialista. Rodríguez anunció este martes que el empresario colombiano Alex Saab será el nuevo miembro de la delegación del gobierno en la negociación. Sí, en serio. Alex Saab, el mismo que está detenido en Cabo Verde desde junio de 2020, tras la emisión de una alerta roja de Interpol, Washington acusa al empresario colombiano de ser testaferro de Nicolás Maduro y solicitó su extradición por cargos de lavado de dinero. Sus abogados se sostienen que es inocente y que no ha cometido delito alguno. La delegación opositora rechazó la incorporación de Saab al proceso y pidió a los facilitadores del Reino de Noruega que garanticen el cumplimiento
de las normas previamente acordadas por las partes. La expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, lleva 6 meses cumpliendo prisión preventiva en el marco del caso conocido como golpe de Estado. Desde su encierro escribió una emotiva carta al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, a Luis Almagro. En ella aseguró que, la voy a citar, abro comillas, dice: mis carceleros quieren que muera en esta cárcel de la que hoy le escribo y a veces pienso que es la mejor solución. Pero eso no arreglará el tema de fondo, que es que en Bolivia la justicia no vale ni arregla, sino divide y arruina. Esto ocurre después de que Áñez intentara autolesionarse en el centro penitenciario Miraflores en La Paz, y también después de que varios doctores hayan certificado que su estado de salud física y mental es delicado. De hecho, la defensa de Áñez solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, para que la expresidenta pueda esperar el juicio en libertad. Pero bueno, hasta ahora la medida no ha sido resuelta. La CIDH le dijo al equipo de conclusiones que la solicitud se sigue analizando. ¿Cuánto tiempo más se analizará? Vamos con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Luis Guillén, es abogado de la expresidenta Yanine Áñez. Abogado, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Fernando. Gracias por acompañarme. Abogado, preguntarle si hay algún límite para este análisis, porque, digo, no fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero fue la Corte Interamericana. ¿Vio cuánto se tardó en decir que finalmente la reelección no era un derecho humano, no? Se tardaron todo el tiempo que se les dio la gana. Y aquí hay un tema de vida o muerte, en realidad. ¿Hay algún límite para esto? Bueno, en todo caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene un plazo establecido para responder a esta clase de solicitudes. Sin embargo, el carácter mismo cautelar, que precautela una situación de urgencia, una situación que se encuentra en riesgo, en el caso de la exmandataria, quien está atravesando cuadros de salud, hablamos de una polineuropatía, de un derrame pericárdico que ha tenido, de la hipertensión grave y evidentemente, como lo referías, Fernando, de esta depresión severa que la ha llevado a un intento de suicidio. Entonces, estas situaciones deben de hacer que, obviamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su función de promover, en su función de defender los derechos humanos de las Américas, actúe con la celeridad correspondiente. Y eso es lo que estamos esperando como defensa justamente de la ex mandataria de Estado. Ahora, aquí estamos hablando de prácticamente 3 pasos, ¿correcto? 3 pasos que tendrían que cumplirse para que entonces se pudiera decidir o se pudiera dar cierre precisamente a la petición. Ya cada uno de los pasos se han cumplido, pero quiero preguntarle, ¿esta solicitud que hacen es solamente basada en el tema de salud de la expresidenta Yanine Áñez o también se incluyó el ámbito legal? Porque se han cumplido 6 meses y de acuerdo a la jurisprudencia no se ha podido fincar responsabilidad, no se ha podido pues precisamente eso, determinar culpabilidad, y pues tendría que estar en libertad de acuerdo a la jurisprudencia, si no estoy equivocado. Sí, justamente la medida que se le impuso a la exmandataria vencía el día de hoy. 6 meses que, independientemente de que sea una medida cautelar de detención preventiva, era también una medida para que el Ministerio Público pueda en este tiempo sustentar una acusación o, en su defecto, emitir una resolución de rechazo. Dentro de lo que tendría que haber sustentado el Ministerio Público a la fecha de hoy día, se encuentra evidentemente la existencia de los hechos que se le están atribuyendo a la exmandataria. En este caso hablamos de terrorismo, sedición y conspiración.
y cuál ha sido la participación de la exmandataria en estos hechos. Ninguno de estos dos elementos, al día de hoy, han sido presentados por el Ministerio Público dentro de lo que es el Estado boliviano. Sin embargo, también, Fernando, debo de hacer la aclaración. A la exmandataria se le ha impuesto una nueva detención preventiva a partir del fraccionamiento justamente de este proceso de terrorismo, sedición y conspiración, que es una situación que no se encuentra permitida, por lo menos en el Estado boliviano y en ningún Estado de las Américas, justamente fraccionar los procesos y permitir que una persona sea juzgada dos veces por un mismo hecho. Y en este caso se le está realizando este fraccionamiento a la señora Yanine Áñez Chávez. En este entender, pues obviamente la detención preventiva no estaría venciendo el día de hoy. El Ministerio Público tampoco ha presentado una acusación o una resolución de rechazo sobre estos procesos. Y es ahí la importancia justamente de este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque si Yanine Áñez Chávez sigue en detención preventiva y se va a seguir buscando por parte de sus acusadores de que ella continúe en detención, vamos a tener el riesgo inminente, la vida justamente de Yanine Áñez Chávez. Tenemos con este cuadro de enfermedades que día a día que pasa, su situación de salud se ve cada vez más deteriorada. Ahora, aquí hay un antecedente muy importante, hablamos de eso después de la pausa, nada más quiero darle a nuestra audiencia la referencia. Hubo un caso en 2017, precisamente en Argentina, fue el caso de Milagros Salas, le dan la medida cautelar y el Estado argentino, del Estado de la República Argentina, como es vinculante, lo acata en ese momento, pero ese es el caso argentino en 2017 con Milagros Salas. Pero vimos lo mismo en Venezuela y no se acató de ninguna manera, en ninguno de los casos, las medidas cautelares. Mi pregunta es, y me lo responde después de la pausa, abogado, ¿usted cree que si se otorgan las medidas cautelares por parte de la CIDH, el Estado boliviano, es vinculante, por supuesto, pero el Estado boliviano lo va a acatar o tienen temor de que no sea así? Me responde después de la pausa, ya regreso en un momento. Estoy con Luis Guillén, abogado de la expresidenta Yanine Áñez. Ya regreso. Estamos de vuelta, estoy hablando con Luis Guillén, es abogado de la expresidenta Yanine Áñez. Y yo le decía, abogado, este indicativo es muy importante. Se cumplen 6 meses en cárcel, ¿no? ¿Qué es lo que pasa al finalizar el periodo? Esta detención preventiva, la Fiscalía tiene que sustentar las acusaciones. Si no es así, entonces prácticamente se tiene que extinguir la causa, tiene que quedar en libertad la expresidenta. No se ha cumplido con eso. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa cuando la CIDH, vamos a suponer que falla a favor de las medidas cautelares? ¿Qué garantía hay de que el Estado boliviano va a acatar la decisión de la CIDH? Yo pienso, Fernando, que hay dos situaciones a considerar. La primera es de que nosotros como defensa hemos interpuesto cuanto recurso nos permite y nos franquea la ley boliviana a efectos de salvaguardar la salud de la exmandataria y efectivamente evitar, porque no es algo que corresponda, que ella se encuentre en detención preventiva, entonces en este marco recuperar su libertad para que ella pueda defenderse en libertad, evidentemente. Sin embargo, se nos han negado todos los recursos, bajo diferentes pretextos, bajo diferentes argumentos, y no vemos una acción efectiva por parte del Estado, y en este caso en específico por parte del órgano judicial, a efectos de salvaguardar la salud física y moral y de la señora Yanine Áñez. Y por otra parte, en el caso de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidiera otorgar esta medida cautelar que corresponde por el carácter de urgencia, por el carácter de gravedad que presenta esta situación y estos cuadros de salud que tienen y que cada día ponen más en riesgo la vida de la exmandataria, si la Comisión otorgaría esta medida cautelar, evidentemente el Estado boliviano, si quiere seguir formando parte y seguir siendo reconocido como un Estado que respete los derechos humanos de sus conciudadanos, debe de cumplir esta medida cautelar.
y esperamos que así sea en el caso que se nos otorgue justamente esta medida. En un minuto, abogado, que es lo que me queda de tiempo, si no fuera ese el caso, ¿cuál es el siguiente paso que tendrían pensado ustedes? No, es que en todo caso, Fernando, estamos hablando de una situación de evidentemente urgencia. Si, Fernando, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no nos concede esta medida cautelar, es muy probable que estemos hablando del posible fallecimiento de Yanine Áñez Chávez. Ella se encuentra en un estado crítico de salud, su vida se encuentra en peligro y lamentablemente en estos 6 meses de detención preventiva el Estado no ha hecho nada para reparar su gravedad de salud. Oiga, qué fuerte declaración, abogado. Si no se da, me dice Luis Guillén, el abogado de la expresidenta Áñez, si no se da la medida cautelar, estaríamos hablando del posible fallecimiento de la expresidenta Áñez. Qué fuerte. Vamos a estar al pendiente, por supuesto. Espero que sea en las próximas horas. La CIDH tiene todos los elementos, ya se le entregaron de parte de la defensa, de parte del Estado boliviano. Tiene que tomar una decisión porque esto es urgente. Es urgente. Para eso están. Para tomar estas decisiones urgentes. Esperemos que así sea. A ver si la CIDH se luce en esta ocasión. Abogado Guillén, mil gracias. Que pase buenas noches. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Un saludo cordial, Fernando. Muy amable. Luis Guillén, abogado de la expresidenta Yanine Áñez, la expresidenta de Bolivia. 6 meses ya. 6 meses de detención. Y ni siquiera han podido sustentar la acusación a los 6 meses. Pero ahí sigue. ¿Y su salud? También. Peor. Hago una pausa y regreso. Soy Fernando del Rincón. Gracias. Lo veo mañana. Pásela bien.